la sesión luego. Pues primero que nada, gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. El día de hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Mario Barrientos, a quien voy a presentar en unos momentos. Pero primero, pues recordarles por qué estamos acá. Pues nos juntamos una vez a la semana, en una hora, para compartir pues acerca de temas de Big Data, Analytics, inteligencia artificial, Machine Learning, o como le quieran ustedes decir o conozcan, ¿verdad? Al final, pues lo que hacemos es hablar de los datos y de cómo esos datos pues nos dan respuestas, ¿verdad? Que antes pues permanecían ocultas. Como siempre, pues esos datos y el análisis y pues al final lo que nosotros podemos hacer con las herramientas que se tienen hoy en día, pues cada vez se vuelve más interesante. Y por eso, pues hoy les voy a hablar un poco acerca de los 3 libros que pude leer en estos días que no estuvimos juntos y cómo estos libros se relacionan. Al final, me pareció bastante interesante el poder tener como que esta selección de libros por 2 cosas en particular. Era la primera, no sé si alguien los ha leído, pero el libro de Sapiens es bastante interesante porque nos lleva, digamos, a través de toda la historia de la humanidad y nos dice de que el poder, digamos, más grande que ha tenido el ser humano es que puede cooperar con personas que no conoce, ¿verdad? Entonces esa cooperación con personas que uno no conoce, pues nos ha llevado a ser lo que somos como humanidad. El de en medio, que es también el del que más voy a hablar, que se llama Range, es un libro que está basado en un estudio que realizó David Epstein. Él, pues básicamente lo que hizo fue refutar esta idea que Malcolm Gladwell tenía en uno de sus libros, que es que con 10.000 horas de aprendizaje, pues uno se vuelve experto, ¿verdad? Lo que él dice en su libro, que es Range, y que luego Malcolm Gladwell, pues, concuerda con él, es de que no todas las actividades que pues nosotros hacemos se vuelven, digamos, uno experto con esta práctica continua, sino más bien lo que ayuda a muchos descubrimientos científicos y a pues solucionar problemas complejos es la capacidad que nosotros tenemos de unir ciertas cosas que no parecen tener ninguna relación, ¿verdad? Y da muchos ejemplos eh, dentro de su libro. Pero me pareció interesante porque justamente da un ejemplo que les quiero compartir hoy. Y el otro libro que es del mismo autor de Sapiens, que tal vez lo han escuchado, que es Homo Deus, pues plantea una tesis ahí de cómo la humanidad va a evolucionar, ¿verdad? Y cómo vamos a estar utilizando pues tecnología, tanto a nivel de bioquímica, digámoslo así, para mejorar a la raza humana y también pues a soluciones como las que nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Y por qué me pareció interesante traer esta combinación de libros a la sesión del día de hoy? Porque si ustedes se dan cuenta, pues lo que hacemos al final en temas de Machine Learning, ¿verdad? Es mucho eh, de lo que se tratan estos libros. Al final es cómo nosotros dentro de Martinexa no solamente tenemos esa parte de tecnología, ¿verdad? Sino cómo también nosotros dentro del mismo equipo podemos trabajar junto a esa tecnología y generar mejores, ¿qué se podría decir? Mejores outcomes, mejores resultados. ¿Verdad? ¿Cómo pasamos de tener un robot como el que vimos anteriormente a tener un robot como este, pues que ya puede bailar, ¿verdad? Y cómo ese poder tecnológico pues nos lleva a decir que es mejor no hacer esto para que no nos pase esto, ¿verdad? Al final lo que plantea mucho el libro también es cómo nosotros como raza humana podemos ir apalancándonos de tecnologías como las de Machine Learning para poder hacer un equipo de máquinas y personas, ¿verdad? Y que al final ese equipo de máquinas y personas, si ustedes se recuerdan de las películas de Terminator, pues siempre termina ganándole únicamente las máquinas, ¿verdad? Y eso se aplica dentro del libro de Range a un ejemplo donde, pues ustedes se recordarán, esta máquina Big Blue que le gana a Gary Kasparov en los torneos de ajedrez, y pues
tiene como esa visión, digámoslo así, de la evolución de las máquinas, pero luego pues se hacen diversos torneos en donde máquinas y personas trabajan en equipo. A esos equipos se les denomina centauros, ¿verdad? Y son los equipos que actualmente pues tienen mayor rendimiento en este tipo de competencias y que al final aprovechan lo mejor de cada uno de los dos mundos, ¿verdad? Tanto el mundo de las máquinas con esos cálculos precisos y múltiples pues cosas que se le facilitan, como el mundo de los humanos con el tema de estrategia y cómo pues ver a nivel holístico cómo funciona el mundo, ¿verdad? Entonces con eso, pues bastante interesante, me pareció pues interesante traérselos el día de hoy, porque al final refleja muy bien lo que nosotros tratamos de hacer, ¿verdad? Al final nosotros estamos utilizando tecnología con, pues ahí sí que el ingenio de nuestros científicos de datos, y eso pues lo que genera es algo totalmente diferente a lo que uno esperaría en muchos casos, y también pues insights que luego pues nos puedan servir para nuestras empresas, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? En la sesión del día de hoy nos va a estar acompañando Mario Barrientos y la sesión es pues realmente de Apache NiFi, ¿verdad? Y Cloudera Dataflow, que es la distribución pues de Cloudera de este tipo de herramientas de ingestión. La próxima sesión vamos a ver cómo se aplican pues estos sistemas de Machine Learning a sistemas de atención al cliente, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a la sesión de Kahoot, ¿verdad? Kahoot, otra vez para recordarles a todos, dentro de mi pantalla van a ver una serie de preguntas con sus posibles respuestas. En cada uno de sus celulares ustedes van a ingresar a una página que se llama kahoot.it con el pin del juego que vamos a mostrar a continuación. Y gana el que responda el mayor número de preguntas correctas de la manera más rápida. Entonces voy a pasar al Kahoot. Vamos a poner en pantalla completa. Como les decía, tienen que ingresar a la página de kahoot.it con el pin que ven en su pantalla. La página kahoot.it solo deben ingresar a través de su browser y colocar el pin que ven en la pantalla. www.kahoot.it. Vamos a dar un par de segundos más. No, y empezamos. El pin del juego es 1201, ¿está aquí? 1201 161. Vamos a copiar, ponerlo aquí. Ahí, todos. Vamos a ver. Respuesta correcta, BI 2.0. Segunda pregunta.
¿Qué es Data Science? Una ciencia interdisciplinaria de análisis. Siguiente pregunta. Según nuestra conferencia, ¿verdad? Business Intelligence y Data Science son temas complementarios. Uno nos ayuda a explicar distintas relaciones entre datos y el otro pues, nos ayuda a predecir em, posibles futuros. José Heinz, primer lugar. JP, segundo. Última pregunta. Se me olvidó borrar la número 5, así que solo hay 4. Respuesta correcta, ¿verdad? Data Driven, monetización de los datos, predictibilidad y acceso a nuevos tipos de datos. Y el ganador de esta semana es JP. Si nos haces favor de escribir por el chat, te lo agradezco. Entonces, con eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Mario, ¿me haces favor de compartir la tuya? Así te presentamos. Probemos tu micrófono también, aprovechando. ¿Qué tal, Jorge? Sí te escucho por ahí. Perfecto. Buenos días a todos. Buenos días. Me va a liar unas cosas aquí. Que encuentre tu parafín. Ok. Pues Mario es un ingeniero en ciencias de la computación y tecnología de la información. Ha estado con nosotros desde junio 2017 y anteriormente a Martinenza, Mario pues desarrollaba desarrollo web. Era básicamente, si no me recuerdo mal, sistemas de CMS como WordPress y cosas por el estilo. Y básicamente trabajando para diferentes tipos de clientes, ¿verdad, Mario? Así es, de todo tipo. Luego Mario pues cuenta con diversas certificaciones, ¿verdad? Tanto a nivel de Cloudera, de desarrollo como de administración. Y va a estar pues acompañándonos el día de hoy dando una charla de Cloudera Dataflow y una demo de Apache NiFi. Así es. Con eso te dejo, Mario. Perfecto. Buenos días a todos. Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy. Como bien decía Jorge, la idea es presentarles un poquito el producto de Cloudera Dataflow y luego entrar más a detalle a la pequeña demo que tenemos preparada para NiFi. Mientras más vamos trabajando con datos, vamos viendo que tenemos ciertas dificultades a veces de cómo podemos llegar a utilizar toda esta data que estamos generando como empresa. Existen muchas oportunidades en el mercado para poder explotar esta información. Y esto, más que un problema, es una oportunidad para tomar ese salto hacia todo este ecosistema de Cloudera. Para contarles un poquito, hay distintas fases en las que una empresa puede ir pasando según su madurez y según cómo vayamos adoptándonos en este mercado. Primero podemos empezar como una empresa de Big Data o con una empresa que produce información. Big Data siempre aquí ya se vuelve un poco relativo porque qué tan grande puede llegar a ser Big Data. Luego podemos empezar a crecer y empezar a utilizar estos repositorios y lugares en donde vamos a centralizar nuestra información y empezar a hacer un poquito de trabajo con ella. Luego podemos irnos hacia el lado de Data Science,
empezar a aplicar algunas herramientas de Machine Learning y luego evolucionar a una Enterprise Data Cloud, haciendo énfasis con toda la transformación digital. Y eso es más o menos lo que ha estado haciendo Cloudera con todos sus clientes. Empezar desde lo más pequeño e ir evolucionando paso a paso en cada una de estas fases. Para contarles un poquito también, Cloudera actualmente tiene más de 3,000 empleados en 85 países alrededor del mundo, con más de 2,000 clientes. Es una empresa bastante grande, tiene casi todo el mercado de Big Data. Algunos de los clientes, tiene clientes en todas las áreas que se puedan imaginar, 8 de los 10 bancos más grandes del mundo, telcos, sector público, en el sector de retail también, en el área de tecnología, etc. Cloudera está presente en varias empresas y hay muchos clientes que empiezan a transformar sus empresas con los datos que van generando. Entonces, lo que Cloudera quiere darles a entender a sus clientes es hacer que lo imposible del día de hoy para nosotros pueda llegar a ser posible el día de mañana con la ayuda de todos estos productos. Entonces, realmente surge la necesidad de transformar datos complejos en insights que nos vayan diciendo algo. Empezar a transformar nuestra empresa en datos. Poder tener esas tres capas, empezar desde lo más pequeño, desde lo más mínimo, como es crecer el negocio, tal vez utilizando ahí algunos algoritmos de retenciones de clientes, algunas estrategias de mercadeo. Luego podemos conectar nuestro negocio a distintas herramientas externas, como pueden ser el Internet de las Cosas, toda la parte de IoT que ya conocemos. Empezar a hacer mantenimiento predictivo, por ejemplo, conectar algunos sensores en nuestras industrias, etc. Y también tener toda esta capa protectora o de seguridad para que no corramos ningún riesgo. Tener algunos, por ahí más adelante les voy a enseñar algunos casos de éxito de fraude en tarjetas de crédito. También toda la parte de ciberseguridad, etc. Entonces, realmente los ámbitos que abarca Cloudera y en los que se puede aplicar sacar insights en la información es en cualquier industria. Estos son algunos casos de éxito que les comentaba. Primero tenemos a esta empresa BT, que es una empresa de retail. Lo que hicieron ellos fue hacer un churn para retener a sus clientes. Luego está Navistar, como una empresa que utiliza IoT para incrementar el performance de su flota. Y por último está Mastercard, que tiene soluciones antifraude en las transacciones de tarjetas de crédito. Entonces, con esto, poco a poco, la idea es que empecemos a orientarnos hacia una empresa que esté dirigida por datos. Creo que el concepto de Data Driven ya lo han platicado en Data Mornings anteriores. Y la idea es que primero empezamos desde lo más pequeño, que es trabajar con Big Data. Siempre entre comillas, porque como les decía, es algo relativo. Puede ser cualquier cantidad de información que tengamos actualmente. Luego ir subiendo peldaños en esta escalera. Empezar a hacer algunas herramientas de analítica. Luego entrar al mundo de Data Science. Empezar a implementar algoritmos de Machine Learning. Por ahí Cloudera tiene herramientas como Spark que nos ayudan a este tipo de cosas. Y luego cuando ya nos ponemos a hacer algoritmos un poco más complejos, empezamos a entrar al mundo de redes neuronales, etcétera, nos adentramos de a poco en el mundo de la inteligencia artificial. Y la idea es que Cloudera guíe a sus clientes en todos estos pasos para poder sacar insights con la información que se tiene. La arquitectura de una empresa orientada en datos se puede ver en este como diagrama. Tenemos toda la parte de IoT, de ingesta y de flujos de información, toda la parte de Data Warehouse, y también tenemos un módulo de Machine Learning o inteligencia artificial que corresponde a toda la parte de Data Science. Sobre esas tres grandes ecosistemas, digámoslo así, hay toda una capa de seguridad y gobernanza del dato que nos permite manejar Cloudera. Y esto lo podemos tener tanto en nubes, en la nube públicas, en nubes privadas, como también en data centers.
Si somos un poco más conservadores con nuestra información y queremos tenerlo local, pues igual está la forma de ponerlo como un data center. Y poco a poco esto va migrando hacia un modelo de una nube híbrida, de mezclar un poquito de los dos mejores mundos. El lema de Cloudera es ir del edge hacia el AI, de pegarnos a cualquier sistema de información, aunque sea desde nuestro data center, utilizar toda la parte de datos, ingeniería de datos, data warehousing, operacionalizar nuestras bases de datos, empezar a hacer análisis y adentrarnos en el mundo de machine learning para poder construir modelos matemáticos que nos ayuden a predecir cosas. Al final de cuentas, lo que queremos es eso, es sacarle insights a la data que estamos generando el día de hoy y que la tenemos estancada ahí sin utilizarla. Luego, para contarles un poco ya del producto de Dataflow, Cloudera Dataflow tiene varios módulos. Está la parte de Edge y de Flow Management, en donde nos encargamos de movilizar datos, de mover datos de un lado a otro, no importa la fuente, digamos. Y el producto estrella de esos dos módulos es Apache NiFi, que es lo que vamos a ver más adelante. También está la parte de Stream Processing y de Streaming Analytics, que nos permiten hacer analítica en tiempo real, hacer algunos modelos predictivos en tiempo real con información que vamos teniendo. Y para esto hay herramientas un poco más complejas, por ejemplo Spark Streaming, está también Kafka, y Cloudera acaba de implementar una nueva herramienta que se llama Apache Flink. Y siempre tener la consideración que bajo todos estos módulos de Cloudera Dataflow, hay partes de seguridad y gobernanza de los datos que podemos aplicar si en dado caso fuera necesario. Vamos a entrar de lleno a la demo y a explicarles un poquito lo que es Apache NiFi y cómo Apache NiFi nos ayuda a orquestar estos datos en movimiento. Tenemos distintos casos de usos cuando empezamos a trabajar con datos. Primero, podemos empezar desde lo más sencillo, que es hacer un movimiento de datos de un lugar a otro, optimizando recursos, pegándonos a cualquier sistema. Puede ser que tengamos información en un web server, en bases de datos que tengamos ahí locales. Si nos queramos pegar también a un ecosistema en la nube, podemos hacerlo y trasladar esa información a nuestro data center o hacia nuestra nube. Podemos mover información de un lado a otro. Con el propósito siempre de poder tener toda la data en un mismo sitio y coordinada, ordenada, como la vamos a estar utilizando. Luego tenemos la parte del punto de vista del customer, del cliente, de combinar toda esta información, transformarla, procesarla en nuestro data lake o en el sistema que tengamos para recopilar toda esta información. Luego podemos hacer analítica con los logs que tenemos, que vamos generando. Si, por ejemplo, tenemos toda la parte de IoT, que también podemos capturar data con sensores de IoT. También podemos ganar insights utilizando Streaming Analytics, que era lo que les comentaba anteriormente, en donde ya tenemos modelos de Machine Learning que están automatizados para poder predecir on demand a medida que nos vayan cayendo nuevos datos. Y procesar datos en tiempo real, que también no importa cómo nos venga esta información, tenemos la capacidad de procesarlo y adecuarlo a cómo lo vamos a ir requiriendo. Luego, a medida que nos adentramos en el mundo de los datos, podemos empezar a llegar a tener distintos retos. Podemos tener un montón de fuentes de información que nos van a entrar. Como les decía, podemos necesitar conectarnos a una base de datos relacional, a una no relacional, conectarnos hacia un servidor web, y todo esto al final de cuentas queremos centralizarlo en un lugar. Tenemos la parte de analítica en tiempo real, en donde podemos hacer toda esta parte de procesamiento que les indicaba y poder sacar insights con la información. Y la parte de visibilidad, que aunque es la última, es tal vez la más importante porque es como los usuarios o como la gente interesada en ver estos resultados va a ir requiriendo ver esta información y poder sacar insights a partir de eso.
En general podemos resumir toda la parte de movimiento de datos en tres grandes fases. La primera es la parte de ingesta de datos, ingestar toda nuestra información a un lugar centralizado. Luego está la parte de procesar esta información, transformarla y ponerla en el formato o en la situación en la que queramos que esté la información que vayamos a utilizar. Y por último, servir esta información, sacarle algún propósito. Entonces, NiFi resume lo que anteriormente les estaba comentando, esas tres fases de movimiento de datos. NiFi es una aplicación web, es bastante amigable. Más adelante lo van a ver, pero es como un dashboard en donde uno va haciendo drag and drop de todos los procesos que uno quiera ir configurando. Por lo mismo, esto nos permite que sea altamente configurable y tiene toda la parte de seguridad puesta. NiFi incluso surge como un proyecto de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Entonces, luego esta agencia hace que NiFi sea una herramienta open source, la dona al proyecto Apache, y es lo que hoy en día conocemos como NiFi. Del lado izquierdo, ahorita pueden ver como un pantallazo de cómo podría estar funcionando un flow en NiFi. Si se dan cuenta ahí, como lo que se percibe a nivel de usuario son cajitas que están conectadas unas con otras. Las cajas que son más grandes son lo que le denominamos procesos, y lo que nos permite esto es configurarlos para pegarnos a cualquier lado o a hacerles cualquier transformación. También tenemos cajas más pequeñas que son colas. Tenemos un encolamiento a nivel de cantidad de archivos como a nivel de el tamaño que estos archivos representan. Y básicamente lo que podemos hacer con NiFi es automatizar y manejar el flujo de información entre sistemas. Podemos mover datos de un lado a otro, podemos procesarlos, podemos ingestarlos hacia alguna fuente que queramos, etc. Y toda la información que va pasando entre cajitas o entre procesos se le denominan flow files. Para mostrarles, este es un poco cómo es que NiFi tiene su arquitectura. A nivel externo, tenemos una computadora o una máquina en donde nos vamos a conectar y en donde está instalado el cliente de NiFi. NiFi funciona como un web server, es decir, el usuario interactúa con NiFi a través de una herramienta web. Y adentro de esto podemos tener toda la parte del control del flow, del manejo del flujo de la información, tener un montón de procesos, un montón de conexiones y tener flow files que van pasando entre procesos. Atrás, NiFi tiene bases de datos en donde maneja toda esta información que estamos viendo que va pasando de un proceso a otro. Pero, así como podemos hacer esta instalación de una forma standalone, es decir, en una sola computadora, también podemos hacer instalaciones a nivel de clúster. Cuando hacemos instalaciones a nivel de clúster, estamos mezclando lo mejor de todos los mundos prácticamente. Como nos pegamos a todo el ecosistema de Cloudera, vemos cómo tenemos una herramienta de administración que nos permite orquestar esto. Más adelante se los puedo enseñar también. Hay un servicio que se llama Zookeeper que nos permite manejar este orquestamiento de recursos para ver cómo vamos a manejar los recursos de acuerdo a la cantidad de información que vamos a ir utilizando. Y la misma arquitectura que vieron anteriormente la tenemos en todas las máquinas que están asociadas al clúster de NiFi. Con la diferencia de que vamos a tener un nodo primario, que va a ser el coordinador de NiFi. Y vamos a poder correr todas estas aplicaciones o todos nuestros trabajos de flujos de información de forma distribuida, aprovechando los recursos de todas las máquinas. Y si nos pegamos al ecosistema de Cloudera, vamos a tener esta forma de administrarlo y ver cómo esto va funcionando. NiFi se pega a un montón de herramientas que podemos ya haber utilizado en algún momento. Actualmente tiene más de 280 procesos que ya están integrados en NiFi. Recordemos que NiFi es un proyecto open source. Entonces, la comunidad misma de Apache va donando procesos que más adelante, por ejemplo, no se tenían y surge la necesidad de tenerlos mientras mejores y nuevas herramientas van entrando al mercado. También surgen esos procesos y la misma comunidad los dona para que podamos utilizarlos nosotros.
Igual esto cambia con cada una de las versiones de NiFi, pero prácticamente nos podemos pegar a la mayor parte de cosas que hemos utilizado en algún momento. Ahí están todas las bases de datos relacionales de SQL, por ejemplo. También están herramientas de la nube, como por ejemplo Amazon. Podemos conectarnos a un S3. También están bases de datos no relacionales, como por ejemplo Mongo. Y podemos conectarnos a fuentes externas, como por ejemplo Twitter, algunas redes sociales, etc. También herramientas de Hadoop, que probablemente ya estemos familiarizados. Por ejemplo, Kafka, Flume, Storm, Hive, Spark, etc. Y a los sistemas sistemas y protocolos que probablemente ya conocemos, como lo son, por ejemplo, el FTP, SFTP, o si, por ejemplo, nuestra información está en algún servidor web, igual podemos conectarnos vía HTTP a descargar esta información. Podemos ir a traer imágenes, conectarnos a un email, etcétera. Entonces, realmente podemos conectarnos a un montón de cosas. Como les digo, son más de 280 procesos que podemos implementar en NiFi. Y esto hace que utilizar NiFi sea lo que vamos a necesitar hasta un punto, porque podemos conectarnos a casi cualquier cosa. Ahorita vamos a entrar directamente a la demo. Para comentarles un poquito, les voy a estar enseñando una instalación standalone que está corriendo en mi computadora ahorita, actualmente, aprovechando únicamente esos recursos. Y también una instalación clúster que tenemos en un clúster de nosotros, de Martinexa, local, para aprovechar estos recursos, pero de una forma a nivel de clúster, de todas las máquinas que están asociadas al clúster. La demo lo que trata es que vamos a ir a recopilar tweets que están sucediendo en este momento en base a un filtro que vamos a hacer. Esos tweets los vamos a procesar. Antes de procesarlos vamos a ver cómo viene toda esta metadata atada a un tweet. Vamos a seleccionar algunos campos que queremos específicamente. Vamos a convertirlas en formatos JSON y luego vamos a hacer dos cosas. Vamos a escribir este archivo hacia un file system, en este caso a mi computadora. Y como segundo vamos a hacer sentencias SQL. Vamos a ingestar esta información hacia una base de datos que está en Postgres. Y luego también tenemos implementado un tablero en MicroStrategy para poder visualizar y poder sacar KPIs y complementar toda esa parte de servir los datos y dar una visibilidad, porque al final de cuentas, el propósito que les quiero dejar es que nos transformemos en una empresa orientada a datos, pero más allá de eso es sacar insights y transformar estos datos complejos en algo que nos va a servir, en algo que nos diga algo. Entonces voy a dejar de compartir PowerPoint y les enseño el dashboard de NiFi. Como les decía, este es NiFi, es una interfaz web, como se pueden dar cuenta, y también tenemos configurados procesos. El flujo de información que vamos a manejar empieza desde ir a obtener el stream de tweets. Luego vamos a evaluar ese JSON que viene de Twitter. Vamos a seleccionar ciertos campos que vamos a ver más adelante. Luego vamos a convertir esos datos en sentencias SQL para hacer un insert hacia la base de datos de Postgres y escribir un archivo hacia mi computadora. Por un lado tenemos Postgres. Ahorita no tenemos ningún registro en la tabla de Twitter. Y por otro lado tenemos la ruta en mi computadora, en donde no tenemos absolutamente nada ingestado. Por otro lado también, como les decía, tenemos el tablero que ya está conectado a Postgres. Y como nos damos cuenta, ahorita no tenemos información ingestada y no podemos ver absolutamente ningún insight. Vamos a proceder con arrancar el primer proceso. Enseñarles también que lo que vamos a hacer en este caso, cada proceso tiene distintas configuraciones que podemos hacer. Por ejemplo, podemos ejecutarlo cada cierto tiempo. No necesariamente tiene que ser en tiempo real. Eso puede funcionar tan en tiempo real como queramos. En este caso lo dejé para que corriera cada 3 segundos.
Luego nos conectamos hacia el API de Twitter con las llaves y los tokens que nos generan. Y vamos a ir a filtrar tweets que están sucediendo ahorita que incluyen el hashtag DataScience. Esta información luego va a seguir hacia esta cola. Como les indicaba anteriormente, la cola tiene una cola a nivel de cantidad de archivos, como una cola a nivel del tamaño que esto representa en disco. Ahorita lo tengo configurado para que soporte a lo sumo 10 archivos y luego se siguen colando, o 1 giga de información. Luego vamos a ir a seleccionar de toda la metadata que viene atado a un tweet, únicamente estos 6 campos: la fecha de creación, el ID del tweet, el idioma, la ubicación, el usuario que está haciendo el tweet y el texto del tweet. A medida que vamos iniciando los procesos, vemos que todo lo demás está parado. Esto nos permite, si por ejemplo algo está fallando en caliente, podemos parar los procesos, la data que no vamos consumiendo se va a ir encolando y solucionar los problemas que podamos llegar a tener para no necesariamente terminar todo el proceso y perder información en el momento. Esta también es una de las facilidades de Naife. A medida que vamos refrescando, vemos cómo la información va entrando hacia este flujo y se va encolando. Se va encolando porque este proceso todavía no ha arrancado. Y con esto podemos ir viendo distintas estadísticas a medida que vayamos teniendo más información. Podemos listar la cola para poder ver y apreciar toda la información que nos va entrando. Podemos descargarla incluso. Pero si decidimos verla, vemos toda esta metadata que está atada a un simple tweet que podamos hacer en algún momento. Con un tweet que nosotros hagamos, nosotros al final de cuentas solo miramos el texto. En este caso es un retweet. Pero, por ejemplo, atada a esa información viene toda la información del usuario que está haciendo el tweet. O en este caso el retweet. Por ejemplo, el nombre, el nombre del usuario, la ubicación, la descripción de su biografía, por ejemplo, ver cuántos followers y a cuántas personas seguimos, cuántos favoritos nos han dado, etcétera. Si se dan cuenta, es un montón de información. Incluso podemos ver la foto de perfil, la foto de portada. Y si, por ejemplo, el usuario tuviera activada su ubicación, podemos ver las coordenadas, la latitud y longitud de dónde está haciendo este tweet. Sin embargo, toda esta información probablemente no nos sirve o no nos interesa saber tanto. Únicamente en este caso fuimos a agarrar la fecha de creación, el ID, el texto, el usuario y el location que tenga en su biografía. Ahorita vamos a ver que nuestra cola empieza a llenarse y al momento en que arrancamos o le damos start al siguiente proceso, vemos cómo toda esa cola empieza a vaciarse y empieza a llenarse la siguiente cola. La siguiente cola tiene una configuración de 10,000 archivos, por eso no la vamos a ver que se esté llenando tan rápido. Estas son configuraciones default. Pero vemos cómo esta información va pasando de un proceso a otro de acuerdo a lo que necesitamos y de acuerdo a cómo vaya funcionando todo. Vamos a ir a agarrar estos atributos que anteriormente los definimos. Luego de esos atributos, vamos a conectarnos a Postgres, como les decía. Vamos a hacer un insert hacia esta tabla que se llama Twitter. Luego ejecutamos esa sentencia y en paralelo, los mismos atributos del JSON los vamos a escribir a mi computadora en el directorio que ya les había enseñado anteriormente. Vamos a proseguir con darle start a todos los procesos. Vemos cómo los flujos de información van recopilando información y les van pasando al siguiente proceso. Vemos cómo los flow files van pasando de un proceso a otro y al final podemos ver esta data reflejada en algo. Del lado de Postgres, a medida que vayamos haciendo counts, vemos cómo la cantidad de registros en nuestra tabla va a ir incrementando con el tiempo. En paralelo, también podemos ver los distintos JSONs que vamos a ir ingestando a este lado.
con únicamente los campos que le indicamos anteriormente. Y por último, y creo que es lo más importante, porque al final es lo que ven los usuarios, es lo que ve la gente interesada en el negocio, el tablero dinámico con la información que vamos recopilando. Por ejemplo, aquí tengo algunos KPIs, tengo la cantidad de tweets que vamos viendo en vivo, la interacción de las distintas ciudades que tengan las personas, que tengan los usuarios, en qué idiomas están interactuando con nosotros. Por el término, incluso es bastante lógico que la mayoría sea en inglés. Y también la cantidad de tweets por usuario. Aquí lo tenemos ordenado y vemos cómo los primeros 3 usuarios alcanzan hasta 2 tweets en el momento que hemos arrancado esta demo. La gran mayoría no tiene una ubicación activada, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, hay uno en Nigeria acá, unos de Cambridge, ciudades de Estados Unidos, Taiwán, por ejemplo, etc. Y a medida que vamos actualizando nuestro tablero, vemos cómo esta información va cambiando y vamos viendo cómo interactúan los usuarios con nosotros, quiénes, y cómo vamos recopilando esta información. Al final también tenemos MicroStrategy y nos tiene una herramienta de presentación en donde podemos ver esto sin tantos filtros y agregaciones que podemos ir configurando y de repente nos sirva para presentarlo. Esto por un lado. En paralelo, también les quería mostrar, bueno, también podríamos hacer queries con la información que vamos ingestando del lado de Postgres. Y ya vemos puntualmente toda la metadata o todos los campos que fuimos filtrando en este caso. Por último, tenemos una instalación a nivel de clúster, que era lo que les decía antes. Aquí tenemos para un mismo Cloudera Manager, que es la herramienta de administración de todos nuestros servicios y máquinas que tengamos conectadas hacia los clústeres. En este caso tenemos 2 productos de Cloudera instalados. Uno es la parte del Dataflow, que es lo que vamos a ver hoy en la demo, y otro es la parte del Cloudera Data Hub, que nos permite hacer distintas análisis con la información. Tenemos, por ejemplo, herramientas como Spark, como Hive, como Impala, que probablemente han utilizado o han escuchado. Las máquinas que tenemos son bastante limitadas en recursos, pero si nos vamos a ver a la parte del Dataflow, vemos que tenemos 3 máquinas atadas al clúster que tiene NiFi instalado ahorita. En este lado tenemos el tablero de NiFi. Esto es a nivel de clúster. Si se dan cuenta, incluso en la parte superior izquierda está ya el logo de Cloudera. Y de este lado podemos ver la información del clúster. Las 3 máquinas que estaban asociadas, que les enseñaba del lado de Cloudera Manager al principio. Y con su estatus, en este caso la primera máquina es el coordinador. Y podemos ver distintas informaciones, por ejemplo, de la máquina virtual de Java, para ver cómo se está utilizando los heaps con la información que vamos teniendo de proceso en proceso. También el almacenamiento de los flow files que vamos a ir procesando, etc. Esta demo es más o menos lo mismo, solo que es un poco más simple para que puedan verlo y para que nos alcance el tiempo también. Vamos a conectarnos a la misma API de Twitter. Vamos a filtrar tweets con el hashtag de COVID-19, que creo que es lo que más está tuiteando la gente ahorita. Aquí a nivel de cola tenemos la capacidad de por ejemplo, que se procese todo en un simple nodo o aprovechar los recursos de todos los nodos. La parte de evaluar el JSON, vamos a jalar los mismos campos y luego vamos a guardar esta información en HDFS, en el file system distribuido de Hadoop, que también algunos puede que ya estén familiarizados en la ruta que está aquí escrita.
Por otro lado, tenemos Hue, que es nuestro editor de queries, por ejemplo, si tuviéramos algo en Hive. Pero para lo que quiero mostrarles ahorita, Hue, es para mostrar que a nivel de HDFS podemos navegar entre carpetas y vemos que dentro de Output se van a ir ingestando tweets o los JSONs en este caso y podemos ir visualizando cuando arranquemos la demo. Vamos a iniciar todos los procesos. Ahorita no vamos a ver nada encolado porque todos los procesos van a ir, perdón, todos los flow files van a ir pasando entre procesos hasta llegar al output, que es la carpeta de HDFS. Si refrescamos aquí los directorios, vemos cómo cada segundo vamos ingestando nuevos JSONs. Y lo bonito de Hue es que podemos ver esta data de una forma bastante amigable para el usuario. Si vemos en cada uno de estos JSONs, tenemos los campos que seleccionamos, el nombre del usuario, la fecha de creación, el ID, el texto, que en este caso también es un retweet, y el idioma. Tenemos una pregunta. Dice, ¿se puede insertar directo a Hive? Y la otra parte de la pregunta no la entendí. Ok, bueno, si quieren podemos arrancar con la parte de preguntas. Sí, nos podemos conectar directamente a Hive. En la parte de arriba de NiFi. Y como les decía en un inicio, eso es tan fácil como hacer un drag and drop para cada uno de los procesos que queramos ver. Si buscamos Hive, tenemos procesos que, por ejemplo, nos permitan hacer un put hacia alguna base de datos de Hive. También un select, etc. Esto es de acuerdo a la lógica del negocio, a cómo es que lo vayamos a estar utilizando. Y la otra pregunta es si es recomendado tener recursos o nodos dedicados para NiFi, si ya tienen un clúster que ejecuta Hive, Spark, etc. Pues los recursos específicos para NiFi varían. Creo que siempre depende de la cantidad de información que podamos ir procesando e ingestando. Igual si tenemos, por ejemplo, un negocio que esté pegado a recopilar información de los sensores de IoT, por ejemplo, podríamos llegar a necesitar más recursos que ir a traer simples datos a Twitter, por ejemplo. Esto va a variar. También varía la licencia y cómo nos licenciamos con Cloudera. Esto creo que nuestros ingenieros preventas podrían responderlo mejor que yo, pero hay licencias mínimas que creo que consta de máquinas de 16 cores y podemos escalarlo y subirlo a cuantos recursos querramos, nuevamente dependiendo de la información que vayamos a estar procesando y utilizando con NiFi. Luego preguntan si podemos tener recursos o nodos dedicados para NiFi si tengo un clúster que me ejecuta Hive, Spark, etc. Si se dan cuenta, esto es un poco de lo que tenemos ahorita nosotros. A pesar de que no son las mismas máquinas, son como a nivel de administración, podrían ser dos distintos clústeres. Sin embargo, esto depende de nuestra planeación, ¿verdad? Si, por ejemplo, disponemos con una máquina limitada, con una cantidad limitada de máquinas, podemos reservar ciertas máquinas para toda la parte del Data Hub, que incluye herramientas como Hive, Spark, etc. Y otras máquinas dedicadas únicamente para Dataflow. Lo recomendable es que tengamos estos ecosistemas, voy a decirlo así, separados, entre comillas. Pero nuevamente, o sea, esto para que NiFi pueda aprovechar bien sus recursos de las máquinas y también considerar que NiFi se va a poder pegar hacia esas herramientas como Hive y Spark que tenemos en el clúster.
Tenemos dos preguntas adicionales. Carlos nos pregunta, ¿se pueden hacer descargas de archivos desde un sitio web? Supongo que usando NiFi. Sí, podemos configurar un proceso también de ir a gestar a un sitio web. Normalmente se utilizan protocolos HTTP. Podemos hacer un GET HTTP. Sí, o un fetch también, si queremos utilizar conceptos como Elasticsearch, etcétera. Esto sí lo podemos hacer. También podemos enviar información hacia un sitio web con herramientas como Post. Igual si nuestro sitio web, por ejemplo, es un S3 en Amazon, también podemos hacer un list o un fetch de objetos en S3. Depende, realmente depende y varía de acuerdo a la fuente de datos que vayamos a tener. Ok. Otto nos pregunta, ¿podrías explicar cómo trasladar de no estructurado Twitter a estructurado a través de leer un JSON y pasar por Postgres? Si es que ese es el proceso. Ok, sí, con gusto. Esto es más o menos lo que teníamos aquí. Realmente nosotros lo que hacemos es configurar, es el mismo NiFi, configurar el mismo NiFi para que ejecute una sentencia SQL con esa información no relacional o no estructurada que viene de Twitter. Si se dan cuenta, nosotros conectamos aquí un proceso. Únicamente en este caso necesitamos un jar de JDBC, que es el que utiliza para comunicarse NiFi con Postgres. Le hacemos indicar el driver. Y el mismo NiFi es el que se encarga de hacer esa conversión de datos no relacionales o no estructurados hacia una sentencia SQL, que en este caso es un inserto. Igual podemos hacer un update, podemos hacer un delete, etc. Pero realmente NiFi es el que se encarga de eso con los conectores que les indicaba. JDBC, ODBC, etc. Otra parte de la pregunta de Otto es si teníamos otras herramientas, además de NiFi, que no sean open source para hacer esto. Personalmente, me cuesta mucho pensar en una herramienta que nos dé tantas bondades o tantos beneficios como NiFi. Realmente no sé, desconozco si hay alguna otra herramienta que se adecue y que se pegue a tantas fuentes distintas. Así que realmente desconozco. Personalmente he trabajado con NiFi y no nos ha dado muchos dolores de cabezas hasta el momento. Así que igual la instalación de NiFi, estas son herramientas open source. Yo incluso los invito a que vayan a la página de NiFi y lo instalen. Es bastante sencillo y se adentren un poquito a este mundo de los datos e incluso empezar a probar herramientas un poco más sofisticadas como la integración de NiFi con Cloudera. Sí, tal vez para agregar un poco ahí el tema de Dataflow, que no sé si tenés todavía por ahí abierto, pero el tema de Dataflow ya es una solución pues soportada por Cloudera, entonces ya no dependemos pues de una comunidad open source para dar el mantenimiento y el soporte a la herramienta. Ahora realmente NiFi es de donde surge el concepto de Dataflow, pero Dataflow pues ya es una solución a nivel enterprise que está lista para arquitecturas en producción. Ahora nosotros lo tenemos en diferentes clientes y es la vía o la avenida para utilizar ese tipo de herramientas ya en un ambiente de producción dentro de las empresas, ¿verdad? Ahí para complementar un poquito la respuesta. Luego nos pregunta José, ¿qué ventaja tiene Cloudera Dataflow sobre NiFi? Pues es lo que acabo de decir al final. Bueno, Cloudera Dataflow lo que hace es agarrar la arquitectura open source de NiFi
y pues realmente tener esa parte de soporte y también de, ¿cómo se podría decir? Como que tener un equipo dedicado y que resuelve pues los problemas y la estabilidad de la herramienta una vez esta ya está en producción, ¿verdad? Sí, Y- y también complementando un poquito, ajá. data flow es un término bastante macro para los distintos módulos que podemos tener integrados. En este caso, y es justo lo que estoy tratando de mostrar en PowerPoint. En este caso, nosotros únicamente tenemos la parte de Flow Management y Edge Management que implica utilizar NiFi. Sin embargo, otra de las ventajas de tener implementaciones como Cloudera Dataflow es agregar otras herramientas, pegándonos también a módulos como, por ejemplo, procesamiento de streaming o analítica en tiempo real. Si, por ejemplo, queremos pegarle algún modelo de Machine Learning que tengamos realizado con Spark, por ejemplo. Y esto, nuevamente, cuando lo tenemos con Cloudera, es bajo una misma herramienta de administración. Nosotros podemos administrar todas las máquinas que estén asociadas a ese clúster con las distintas herramientas que decidamos ponerle y aprovechar nuevamente la parte de soporte que decías, Jorge, y la parte de integración de todas estas herramientas en un mismo ecosistema. Ok, gracias Mario. Tenemos 3 minutos. Nos pregunta Otto, ¿sabrán la diferencia principal con Python Airflow? La diferencia principal con Python Airflow. No he utilizado Python Airflow. Yo tampoco conozco qué es eso. Yo creo que Python puede Nos que sea dice, una herramienta Eddie que nos dice, requiramos ciertos skills para... Airflow solo sirve para poner en producción los modelos. Vamos a ver si está ahí por ahí. Lo dejamos hablar, pues. Estás por ahí y ya te dejé hablar si querés agregar algo. Tenés que abrir tu micrófono si querés. ¿Qué tal? Perdón que aquí andaba, pero efectivamente no me da los permisos del micrófono. Con lo de Airflow, efectivamente es una plataforma que nos permite principalmente agendar y monitorear algunos flujos de trabajo. Creo que la principal diferencia, que era lo que preguntaban, es la capacidad que tenemos de conexiones del lado de NiFi y la capacidad que tenemos de procesamiento como tal en tiempo real con todo este manejo de colas y todo ese tipo de diferentes conectores y diferentes filtrados y procesos que podemos ir haciendo con información en tiempo real. Mientras que el lado de Airflow, digamos, sí tenemos una plataforma que es escalable, que es bastante dinámica, pero principalmente está enfocada a la parte de monitoreo y ejecución de flujos de trabajo. Creo que es más comparable con un Kafka que con un NiFi, que sí es un componente dentro de Dataflow, de la parte que vemos con el tema de un sistema de mensajería, digamos, para este control de flujos. No sé si con eso contesto la pregunta. Puede ser vos. Tenemos una última pregunta. Dice Carlos, ¿qué análisis en caliente se puede realizar em, con creo NiFi? que... pero no sé si cuando dice análisis se refiere a ver estadísticas de consumo de recursos de NiFi o si se refiere más a análisis que podamos hacer como analítica con la información que vamos teniendo. Con Bueno, la parte de análisis que podemos ver a nivel de NiFi, a nivel de la información que vamos procesando. Eh, Algo que se me ocurre puntualmente, en instalaciones, en cualquier tipo de instalación,
Es que podemos ver la cantidad de bytes que vamos procesando. Tenemos distintas gráficas que nos pueden decir alguna estadística de cómo está sucediendo, cómo se están procesando estos flow files, etcétera. Luego, a nivel de clúster, como les decía, tenemos toda la información de las máquinas que están asociadas al clúster y cómo van consumiendo sus recursos. Tenemos información también como el garbage collector, etcétera. Aquí podemos hacer ese tipo de análisis. Igual si, por ejemplo, ya hacemos a tener algún error, podemos ver cuál es el error que estamos teniendo. Incluso podemos conectar un proceso que nos funcione como una parte de logs. Si queremos ver los logs o generar logs en base a lo que estamos viendo. Así que eso con la parte de análisis que podemos hacer a nivel de NiFi. Luego a nivel de análisis, con la información que vamos procesando, esto varía, esto depende de tu negocio. Igual podemos conectarle herramientas como Hive, como Spark, que podemos y hacer el análisis en cada una de esas herramientas. Pero NiFi lo que nos permite es manejar flujos de información. Gracias, Mario. Dado el tiempo, vamos a tener que finalizar la sesión, ¿verdad? Pero les recuerdo que el próximo miércoles tenemos la sesión de aplicando Machine Learning en sistemas de atención al cliente y con eso pues damos por finalizar la sesión. Muchas gracias, Mario, por acompañarnos el día de hoy y por la demo de NiFi y las herramientas de Cloudera. Gracias a ustedes. Y gracias a todos por su tiempo. Gracias, que tengan buen día.